El libro de los Hechos, capítulo 28, perdón. Y no te voy a leer toda la escritura otra vez, porque te la leí en el domingo pasado en la prédica. Hechos capítulo 28. Y la prédica lleva por título Suelta la víbora, parte 2. Y entonces te voy a leer desde el versículo 8. Y dice: dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores, y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos estás dando en esta hora de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque voy a ser obediente. No te pido que me quites, sino que me uses, y toda la gloria y toda la honra te pertenecen única y exclusivamente a ti. Gracias porque esta palabra va a ser para lo cual fue enviada y regresará con grandes frutos y será transformadora a las vidas que nos escuchen. En el nombre maravilloso de Jesús, puedes sentarte. El domingo pasado comencé esta prédica y hoy la voy a terminar hablándote de que el apóstol Pablo, Dios le había dado al apóstol Pablo una encomienda y le había dado una autorización, y Dios había preparado al apóstol Pablo para que en un momento dado llegara hasta Roma, porque era necesario que el evangelio de Cristo se predicara en Roma. Y Dios le plació escoger al apóstol Pablo para llegar hasta Roma. O sea que el apóstol Pablo estaba en el propósito y en el tiempo de Dios cuando ocurrió el naufragio en la isla de Malta. Y la semana pasada te dije, si no me escuchaste, vete a YouTube, busca el video que lo estamos subiendo hoy y escucha la prédica del domingo pasado. La de hoy sale el domingo que viene. Así que busca la prédica que ya está arriba en las redes y escucha para que tú veas lo que ocurrió. Pero lo que te voy a decir es que desde el momento en que Pablo embarca de camino a Roma, te dije el domingo pasado que se levantó mucha oposición, que de pronto el apóstol Pablo le había dado advertencia a los romanos que Pablo estaba preso, por cierto, y al estar preso estaba bajo la custodia de un centurión romano y de una compañía de soldados en las cuales decidían llevar y transportar los presos hasta Roma. ¿Por qué Pablo iba a ir a Roma? Porque Pablo era ciudadano romano, había sido encarcelado injustamente por culpa de los judíos y había habido treta y planes de matarlo. Incluso de ese engaño de muerte Dios lo libró, y como parte de su ejercicio de su derecho de ser ciudadano romano, Pablo apela la sentencia o apela la situación y le dice a todos los que estaban allá, a los romanos que lo estaban a nivel de César, estaban diciéndole: pero es que a mí me están juzgando, me tienen preso, yo pido una audiencia ante el emperador. Y al Pablo activar su derecho como ciudadano romano, no quedaba de otra alternativa que detener los procesos jurídicos que estaban en su contra, detener todo y enviarlo a Roma, porque eso era un derecho que tenía todo ciudadano bajo la República Romana. Y entonces Pablo, de camino hacia allá, hacia Roma, dice la Escritura que en Sidón se hicieron a la mar, y de pronto no hicieron esos muchachos más que poner la embarcación en el mar, y te dije el domingo pasado que se levantó un huracán que duró ¿cuántos días? ¿Quién se acuerda? 14 días. Porque en el versículo 27 del capítulo 27 te dice que como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, o sea que desde el principio que Pablo se hizo a la mar en la embarcación, de camino al lugar que Dios le había abierto la puerta para que predicara el evangelio en Roma,
de camino en ese propósito, se levantó la oposición. El domingo pasado yo te dije que a Pablo se le levantó un huracán de 14 días. Eso no es normal. A Pablo en ese proceso, mientras ellos iban en la embarcación, en un momento dado yo te comenté el domingo pasado que cuando empezaron a hacer agua, que la embarcación empezó a zozabrar, ocurrieron tres cosas. La gente empezó a tirar, empezaron a echar la carga por la borda en el versículo 18 del capítulo 27. Luego al día siguiente arrojaron al agua parte del equipo del barco y al final se perdió toda la esperanza. Y yo te dije que esas tres cosas son representativas. Número uno, cuando tiraron la carga por la borda, eso se parece y representa cuando nosotros tiramos por la borda nuestro llamado cuando estamos en medio de la tormenta. Mucha gente en medio de la tormenta abandona su llamado, abandona su propósito. Se le olvida que van en camino a un lugar que Dios los llamó y que están caminando en el propósito de Dios. Lo segundo que ocurrieron ahí fue que arrojaron al agua parte del equipo del barco. Número dos, yo te dije el domingo pasado que eso representa cuando tú y yo arrojamos nuestros dones y talentos al mar en medio de la tormenta y de la tempestad. Y número tres dice que la gente en el barco perdieron toda la esperanza. Y eso le pasa, yo veo hay unas etapas en las cuales la gente cae cuando se desenfoca del propósito de Dios en su vida. Yo quiero que tú sepas y vengo a recordarte hoy que cuando tú estás caminando en el tiempo y en el propósito de Dios, porque hay gente que puede estar caminando en el propósito de Dios, pero está fuera de tiempo. ¿No habrá alguien que puede decir amén? ¿Ah? Y entonces cuando tú estás caminando en el propósito de Dios y en el tiempo de Dios, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados y el enemigo va a tratar de atacarte desde el primer momento en el cual tú pones tu pie en la embarcación para ir al sitio que Dios dijo que tú ibas a ir. Si tú pensabas que el enemigo te iba a atacar cuando tú llegaras allá, tú estás equivocado. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa, el enemigo te va a empezar a atacar desde el día número uno en que Dios te habló para robarte la bendición, para robarte la esperanza, para robarte la ilusión, para que te desenfoques. Porque si el diablo trata, hermano, esto es el sentido común. El diablo es diablo, pero no es bruto. Porque si fuera bruto, las cosas no estuvieran como están en el mundo. Pero es diablo y está derrotado por Cristo. Por lo tanto, la palabra nos dice que no ignoremos las maquinaciones. Él es un ser espiritual que es muy listo. Y usa, a mí me da la impresión que él hasta algunas veces usa la lógica. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿qué es más fácil que un leñador corte una ceiba? Usted sabe lo que es una ceiba, es mi árbol favorito. Corte una ceiba de 200 años o que la corte cuando está recién sembrada. Hermano, un árbol se poda más fácil y se corta más fácil. Tú no lo vas a dejar que crezca 40, 50 pies de alto para entonces decir, ay, ahora lo voy a cortar. Hermano, usted corta un árbol cuando está naciendo. Eso es lo que el enemigo hizo y trató de hacer con el apóstol Pablo. El enemigo y el infierno dijeron, no podemos permitir que este hombre llegue a Roma, porque a la que pise Roma, el evangelio de Cristo se va a dar a conocer. Y mucha gente hoy en día, en las iglesias de hoy en día, no se dan cuenta que el enemigo los tiene. Se levantan tormentas, se levantan oposiciones y mucha gente lo que está es pendiente. Y cuando tú les preguntas cómo tú estás, cómo te va la cosa, siempre están mal, siempre están quejándose, siempre están como que, ay, yo no sé qué me pasa. ¿Cómo que no sabes lo que te pasa? Porque cuando Dios te ha prometido algo, el enemigo no te va a soltar. El enemigo va a tratar de destruirte, va a tratar de enviarte tempestades, va a tratar de evitar que ese barco que donde tú te montaste con el Señor llegue a puerto seguro. Y eso fue lo que ocurrió en el capítulo 27, entre todos los versículos que estudiamos. Sin embargo, dice la Escritura que a pesar de todo eso, dice en el capítulo 27, versículo 22, el apóstol Pablo, que estaba en la embarcación, le dijo a la gente, anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente será juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo.
Verso 25, así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Hermano, si es Dios el que te habla, cuando Dios te da una palabra, lo que Dios te dice se cumple. Cuando Dios te da una palabra, no importa la tempestad por la que tú y yo estemos pasando, la tempestad nunca es más grande que el poder de Dios. Y yo necesito que tú entiendas que mientras ellos estaban en la tempestad, el apóstol Pablo le dijo, sí, Dios está aquí conmigo y me dijo que es necesario que yo llegue a donde Él me va a enviar, que nadie va a perecer, pero vamos a sobrar. El problema es que mucha gente hoy en día no quiere pasar por los procesos difíciles. Y el problema que nosotros tenemos es que van a haber tempestades que te van a sacudir el barco. Van a haber tempestades que quizás te detengan. Van a venir momentos en tu vida en los cuales tú vas a ver que el barco donde tú estás se va a mover de lado a lado y en ocasiones va a zozobrar. Pero yo vengo para recordarte que no importa el barco que tú estés montado, tú vas a llegar a tu destino. Tú vas a llegar al lugar que Dios dijo que tú vas a llegar. La enfermedad que ha venido a tratar de detenerte, repréndelo en el nombre de Jesús, porque tú vas a llegar a lo que Dios, la palabra que Dios te dio en tu vida se va a cumplir. No importan los vientos huracanados, no importan las embarcaciones que se hundan en el camino. Muchas veces nosotros como cristianos vamos a tener victoria y vamos a tener fracaso. Pero los fracasos no están destinados para destruirte, ni están destinados para detenerte. Son oportunidades de aprendizaje. Las veces que yo me he fracasado en mi vida, yo he aprendido y cuando yo miro para atrás ya yo sé lo que hice mal y no lo vuelvo a repetir. Por lo tanto, si tú te creías que en este caminar no van a venir naufragios, yo no he venido para decirte que no van a venir naufragios. Yo he venido para decirte que van a haber momentos en los cuales posiblemente la embarcación en la que te montaste te va a dejar a pie. Pero tú sabes una cosa, ahí está el Señor con nosotros. Y cuando el apóstol Pablo dice, pues yo le creo a Dios, hermano, yo le creo a Dios. Y cuando Dios nos dijo que nosotros levantáramos la obra, yo le creo a Dios. Cuando Dios dijo, Luquillo se va a llenar de la gloria de Dios, yo le creo a Dios. Cuando Dios dijo, ustedes predicarán a las naciones, yo le he creído a Dios y he visto la mano de Dios. Y en el capítulo 28... te voy a llevar entonces al evento del naufragio. Y te prometo que hoy no voy a ser muy extenso, unas 3 horas a lo más. Alaba lo que Él vive. Son los momentos que menos amén, menos ni por fe. Ni por fe dicen amén. Dice al capítulo 28, ahora vamos a entrar en lo que te voy a enseñar hoy. Te dice, capítulo 28, versículo 1, hubo el naufragio. Y milagrosamente, tal como Dios se lo había mostrado a Pablo, nadie, y más, y te lo dice más en el capítulo, esto era lo que te iba a decir ahorita. Es impresionante lo que dice en el capítulo 27. Dice, en el versículo 24, dice, no temas porque ciertamente será juzgado ante César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Tú sabes una cosa, que cuando tú vas de camino y tú estás caminando en el propósito de Dios, la bendición y la providencia de Dios se junta contigo y se pega contigo y hasta se beneficia el que se monte contigo aunque no sea creyente. Por eso hay que dejarle a los creyentes estar caminando en miedo. Cuando yo me monto en un avión, a mí no me gustan los aviones, yo le tengo miedo a los aviones, porque a mí no me gustan las alturas. Cuando yo me monto en un avión y yo voy a entrar a un avión, yo estoy claro que yo sé a lo que Dios me llamó, a lo que yo voy a ir. Por lo tanto, yo una vez le dije a una persona, muchachos, si yo estoy aquí, el avión no se va a caer. Y la gente pensará, pero qué presuntuoso ese pastorcito, qué guillado, no es guillado. Es que a mí yo me acuerdo de lo que dijo Pablo y lo que Dios le dijo a Pablo. Cuando tú estás caminando en el propósito de Dios, puede venir el diagnóstico de la enfermedad que sea. Puede venir el problema con la familia que sea el problema. No importa la situación que se levante. Pero cuando tú estás caminando en el propósito y tú estás claro, tú estás clara para dónde tú vas y que tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú estés haciendo, hermano. No importa la gente que ande contigo, se beneficia de tu bendición.
La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Hasta el impío y el que no conoce recibe bendición cuando se junta contigo, siempre y cuando tú estés caminando en la provisión. Cuando tú te bajes en un sitio, bájate sin miedo. Muchas veces yo me paro, que me encuentro el pastor Adam a cada rato, a echar gasolina a las 4:30 de la mañana en un garaje que no hay nadie. Y cuando yo me paro allí, que aquello allí está como boca de lobo, yo abro la puerta y yo digo, Señor, yo estoy caminando y estoy rodeado de tu presencia, estoy caminando con ángeles y tú me vas a guardar dentro. Y hermano, y cuando entro a pagar y salgo, hay 7 carros parqueados afuera. Hermano, ya es tiempo de dejar de estar caminando con miedo en la calle. Usted camine con Cristo, no camine con miedo, porque usted camina con uno o usted camina con el otro. Cuando usted camina con Cristo, mi amores, cuando tú caminas con Cristo es porque tú estás seguro de que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Ahora, si tú no estás seguro que lo que tú estás haciendo es de Dios, esa conversación la vamos a tener aparte. Porque tenemos que hablar. Porque yo te voy a decir una cosa. Cuando yo voy caminando por el lugar y hacia el lugar que Dios quiere, nada ni nadie nos va a detener. Nada ni nadie tiene la capacidad. Podrán molestarte, podrán venir vientos huracanados, podrá venir uno que otro naufragio. No me aprobaron esto, me escocoté aquí, cometí este error. Van a venir naufragios como le pasó a Pablo, pero vas a llegar a puerto seguro porque el ángel del Señor está al lado tuyo y la presencia de Dios está contigo. Y Dios te dice, si vas de camino a Roma, yo te envié, dale que por ahí yo voy a estar contigo. Si tú vas de camino a un ministerio, si tú vas de camino a un llamado, si tú vas de camino a un empleo. Mira, yo recuerdo que con un momento que yo me quedé sin trabajo, me toca esta entrevista en este sitio y yo dije, diantre, Señor, esto es bien lejos, pero vamos para adelante. Tú no le mandas pruebas al que no las puede aguantar, dice la Escritura. Y cuando yo llego, yo le decía al Señor, Señor, confírmame en mi corazón y déjame saber si este es el sitio que tú tienes para mí. Y no hago yo más que entrar. Y en esos días antes de la entrevista yo había comprado una ceiba, ese es mi árbol favorito, y yo la tengo plantado en un tiesto de bonsái y la ceiba está creciendo y está grandísima. Y entonces, como una semana antes de esa entrevista, yo estaba, y entonces tan pronto llegué y entré, lo primero que vi fue un gigantesco árbol de ceiba en la entrada. Y yo dije, ya yo sé que aquí es, y ahí fue. Así que, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando tú vas de camino a donde Dios tiene para ti, hermano, Dios te va a dejar saber, como le hizo a Pablo, quédate tranquilo, que para donde tú vas yo voy contigo. Y en el capítulo 28 dice, versículo 1, ya ellos llegaron a la isla de Malta, naufragaron, todos están con vida. Y entonces Lucas está narrando y dice, una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Cuando hablamos de la isla de Malta, estamos hablando de una isla de posiblemente 120 a 130 millas cuadradas. No una isla muy grande. Esa isla se fundó en el 5200 antes de Cristo, pero no fue hasta el año 218 antes de Cristo que entró en posesión romana como tal y fue sometida bajo el gobierno de Roma, lo cual dice que la isla de Malta tenía a un principal que era como el que gobernaba, ¿verdad que sí? ¿Y por qué te digo esto? Porque ahorita te voy a explicar qué tiene eso que ver. En la isla de Malta era una isla donde predominaba el movimiento mercantil. Era un punto donde desembarcaba mucha gente con intercambio de textiles. Al principio, por allá en los 4000 y pico antes de Cristo, la isla de Malta se caracterizaba por la venta y el tráfico. No sé si la palabra correcta es tráfico, ¿verdad? Pero sí, porque hay tráfico marítimo, tráfico aéreo. Pues en este caso el tráfico y el intercambio de metales y de lava, de piedra volcánica. Y entonces la isla de Malta era un punto bien importante en el momento en que Pablo encalló allí. Mira qué casualidad, donde vino a encallar el barco, en una de las islas más pequeñas alrededor de donde estaba el Imperio Romano, hermano. Y en esa isla dice la Escritura que la gente de la isla fue muy amable con nosotros. ¿Por qué Lucas escribe que la gente de la isla fue muy amable con ellos? Porque esa gente se le conocía como de ascendencia de los bárbaros. Cuando hablamos de que los primeros que ocuparon esa isla en el 5200 antes de Cristo eran esa gente que venía bajando de allá del norte,
y le llamaban los bárbaros por varias razones, por sus estilos agresivos, sus estilos de vida, sus cultos paganos, por la lengua distinta que hablaban. Por lo tanto, incluso en los tiempos más recientes, años después de, qué sé yo, probablemente ya como para el 600, 700, entre el 700 y el 1000 después de Cristo, se le conocía como los nórdicos, ¿verdad? Lo que usted ve en la televisión como los vikingos. Toda esa gente, para toda esa gente, pues le llamaban los bárbaros, gente bárbara, gente que era agresiva. Entonces, por eso es que Lucas dice, y esto soy yo añadiéndolo, yo imagino que Lucas escribiendo, anda, nosotros caímos en la isla de Malta, que está sometida al imperio romano, es romana, pero esta gente tiene mala reputación. Porque usted tiene que estudiar los versículos, usted tiene que ir para atrás y leer. Entonces dice que la gente fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata a la orilla para recibirnos. Mire qué cosa bonita. Gente que no te conoce, Dios la va a usar para bendecirte. Cuando tú estás caminando en el propósito de Dios y tú te sientes a veces pasando un frío porque te sientes solo, acabando de salir de un naufragio, siempre Dios va a poner a alguien, aunque tú no lo conozcas, para bendecirte. Siempre y cuando estés trabajando en el tiempo y en el plan de Dios. Versículo 3, capítulo 28. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Fíjate qué cosa. Para que Pablo pudiera llegar a la isla de Malta y va de camino a su propósito en Roma, primero lo arrestan en Jerusalén, por allá lo meten preso, de allá lo envían a Roma, de camino a Roma tiene el naufragio, el diablo se había levantado contra Pablo para destruirlo, no empecé a eso, naufragan, llegan a esta isla de gente desconocida, aunque estaba en Roma, bajo el dominio romano, están ahí y tan pronto llegan a la isla, no empecé con eso, se le prende o se le engancha en la mano una serpiente venosa o una víbora que huía del calor y lo mordió en la mano. Dice, los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda este es un asesino, aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Si usted le llama la atención esa reacción de los residentes de la isla de Malta, a mí me llamó la atención, y cuando tú te pones a estudiar, tú te das cuenta que esa cultura, que ya yo te dije que venía desde el 5200 antes de Cristo, bajando por ahí, esa gente eran paganos, como te expliqué ahorita, y esa gente adoraban a muchos dioses, y entonces cuando los griegos asumen control de toda esa península y de toda esa área, entonces empezaron los cultos a los dioses griegos, y uno de los dioses que ellos veneraban era la diosa Némesis. Yo no sé si usted ha escuchado ese nombre, Némesis. Pues Némesis era la diosa griega, pagana, a la cual se le adjudicaba la venganza y era la que nosotros confiamos en lo que dice la Escritura. La Escritura dice, el Señor hablando dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Verdad que sí? Nosotros no tenemos que buscar venganza, porque la venganza se encarga Él. Nosotros tenemos que bregar con eso. Pues esta gente tenían un pensamiento pagano que cuando como ellos sabían que la embarcación que zozobró era una embarcación que era de Roma, alquilada por los romanos, que transportaban presos. Al ellos ver esa gente, ellos ven que a Pablo llega, empieza a bregar con el fuego, Pablo agarra un pedazo de leña para tirarlo, se le prende una víbora. ¿Qué es lo que piensa esa gente en su mente? Anda, este hombre es tan y tan malo que aunque sobrevivió el naufragio, la diosa Némesis va a cobrarle la justicia y lo va a enjuiciar por todo lo malo que él es. Por eso es que ellos dicen eso. Al ver la serpiente, se decían unos a otros, sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Némesis es la diosa de la justicia retributiva, la venganza y la fortuna. Así que ella era de acuerdo a la mentalidad de ellos, por eso es que ellos se quedan así. Entonces, versículo 5, mírate esto. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. Tú sabes una cosa, que esa serpiente fue enviada por el mismo infierno para matar al apóstol Pablo.
Era una serpiente que la propia Biblia te dice, y quien lo está escribiendo es Lucas, que es un individuo que conocía de la ciencia, conocía de la naturaleza, y toda la gente, y te voy a decir más, mira si esa serpiente era venenosa, que la reacción de los que vivían en la isla, dijeron, este tipo se va a morir. Por lo tanto, podemos estipular lo que dice la Escritura como correcto, que esa víbora vino para matar al apóstol Pablo. No sé si tú te has percatado hasta aquí que empezaron los problemas de Pablo de camino a su ministerio y a su propósito en Roma. Empezaron persiguiéndolo, encarcelándolo. Después vino un naufragio. Y en la medida en que van caminando y van caminando y van caminando, la oposición se va poniendo más dura. Lo primero atentaron contra su llamado, luego atentaron contra su propósito y ahora el diablo está atentando contra la propia vida del apóstol. Por lo tanto, yo necesito que tú entiendas que van a venir víboras que te van a querer morder para destruirte, para matarte, pero no va a poder ocurrir eso en el nombre del Señor. Y tú sabes una cosa, que yo le llamo las víboras, las enfermedades. La víbora de este tiempo se llama el cáncer, se llama la depresión, se llama los intentos de suicidio, se llaman las enfermedades de las tiroides. La enfermedad en el siglo XXI es la víbora favorita que utiliza el diablo, la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer. Todo ese tipo de víbora, todo ese tipo de enfermedad es lo que el diablo envía para matar al creyente. Pero yo he venido para recordarte que no importa la víbora que te haya mordido, no importa la víbora que diga la ciencia, el nombre que diga la ciencia, tú tienes y yo tengo que hacer como hizo el apóstol Pablo. Me mordió la víbora, yo me la sacudo de encima. Ahí no dice que el apóstol Pablo empezó, ay Dios mío, llamen al pastor que me picó la víbora, ay Dios mío, ay Señor, voy a llorar. Pablo, yo me imagino que cuando lo muerde la víbora dice, pero salte del medio que me estás estorbando el camino, yo tengo que echar leña porque tengo frío. Y la Biblia dice que tiró la víbora ¿a dónde? Al fuego. Hermano, hay que sacudirse la víbora. Esos pensamientos de depresión, sacude esa víbora de tu vida. Esa cuestión de enfermedad. ¿Cómo es que se llama el que se enferma porque otro le cuenta? En los hipocondríacos, hermano, en la iglesia de Cristo hay tanto hipocondríaco que se pasan inventándose enfermedades, que se las comparten entre ellos sin ningún tipo de sentido lógico. Va a la iglesia y usted los escucha haciendo una competencia de quién está más chavado. Yo he escuchado gente en la iglesia que yo digo, esta gente tiene que coger esa víbora y echarla al fuego en el nombre de Jesucristo, amén. Usted los escucha hablando a veces en la iglesia. Ay, no, ¿cómo tú estás? Ay, chacho, tengo una migraña. ¿Qué va? Mira, tú sabes que yo tengo 3 discos herniados en el cuello. A mí me da una migraña peor que la tuya. Y entonces el de la migraña se ofende. Y dice, pues tú sabes qué, ¿cuánto tú tienes? 3. Pues mira, yo tengo 7 discos chavados aquí en la cintura. Muchacho, y casi no puedo caminar. Ah, tú tienes 7. Pues déjame contarte, le dice el otro. Yo tengo 3 tornillos aquí que me pusieron. Y chacho, y la pata la tengo casi que cojeo. Entonces usted lo pone a ver una competencia de quién está más enfermo. Y al final del camino ninguno ora por el otro. Se van todos chavados de la iglesia del culto. Se van todos enfermos y siguen por ahí haciendo hasta que se encuentren. Y que usted me dice en las oficinas médicas. Hermano, yo cuando voy a las oficinas médicas me pongo los audífonos, escucho música en el celular. Porque tengo uno al lado que le está contando al otro todas sus tragedias. Y el del lado derecho le cuenta al otro todos sus problemas. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Hermano, suelta la víbora. Reprende la víbora. Échala al fuego. Tira esa víbora de mentira y échala al fuego en el nombre de Jesús. Deja de estarle creyendo al diablo los embustes. Cuando tú estás caminando en el tiempo y en el propósito de Dios, no es que no se va a levantar la oposición. Pablo iba de camino a Roma y de camino, mira todo lo que le pasó. Preso, naufragio y pa' colmo, ahora viene y lo pica una víbora. Y entonces dice, mírate esto. La gente esperaba, versículo 6 del capítulo 28. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un Dios. Yo he venido para decirte
que tengas mucho cuidado con lo que tú estás hablando y cómo tú te comportas cuando tú estés delante de la adversidad en tu vida. Porque hay gente que te va a estar observando. Y esa gente que estaba observando a Pablo eran gente que no eran creyentes. Y si el que no es creyente, cuando te pica la víbora, que te pica la diabetes, que te pica la enfermedad, que te pica el catarro, que te pica la migraña, cuando la víbora te muerde, la gente va a estar mirando y va a decir, diantre, ese, como me pasó a mí, ese pastor está bien chavado, anda por ahí en muleta, anda por ahí en bastón, es adiantre. Pero tú sabes qué, se fastidió el diablo porque Dios me sanó y el diablo se quedó con las ganas y se quedaron con las ganas los que pensaron que yo no me iba a levantar de la enfermedad y se quedaron con las ganas todos los que se burlaban de mí y se quedaron con las ganas todos los que esperaron que yo me cayera para coger el rol de pastor de la iglesia y se quedaron con las ganas todos los que me vieron enfermo, porque al Dios que yo le sirvo es más grande que toda enfermedad. Al Dios que tú le sirves es más grande que toda enfermedad, es más grande que toda víbora que te pueda morder, es más grande que todo veneno. Mira, la escritura te dice en Marcos 16, 18 al 20, que si tú y yo tomamos cosas mortíferas, no nos va a hacer daño. Y ahí se cumplió en Hechos 28 la palabra que estaba escrita por Marco. En Lucas 10, 19 dice que hollaremos serpiente, que agarraremos serpiente y no pereceremos. Cuando tú y yo caminamos en el propósito de Dios, cuando tú estás caminando en el tiempo de Dios, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, hermano, no importa la víbora que se levante para morderte, tú estás protegida, estás protegido y en las manos del alfarero se encuentra tu vida. Mi alma alaba al Señor. Pero siempre ten en cuenta que la gente te está mirando. La gente impía, te lo voy a leer de nuevo, porque es que me gusta como Lucas lo escribe. Dice, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión. Tú sabes una cosa, que tú cambias la opinión del impío con tu testimonio y no con lo que tú predicas con la boca. Yo estoy cansado de decir por más de 24 años a la gente, cambia el testimonio porque el testimonio dice más que 1000 palabras. Si tú te imaginas que esa víbora, el apóstol Pablo se hubiese tirado al piso. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Me siento oficial. Ay, búscame una Tylenol. A ver si. Ay, llévame al hospital que me picó la víbora. Llévame. ¿Dónde está el médico de la isla de Malta? Búscame al médico, el dispensario, el CDT. Toma la tarjeta de la reforma. Toma, aquí yo tengo el Medicaid. Toma el Medicare. Toma en platino. Toma todo esto. Llévame a donde me tengas que llevar. Pero Pablo, mire, se sacudió la víbora y la gente con el testimonio de él. Ahí no dice que Pablo abrió la boca para decir nada. Pablo estaba echándole leña al fuego. ¿Cuánto le usted corita? Echarle leña al fuego. Usted no se lo sabe si usted es moderno. A lo mejor no se quiere tirar al medio, pero yo me acuerdo. En la iglesia yo lo cantaba, echarle leña al fuego, echarle leña. Pues tú sabes qué, cuando tú le estás echando leña al fuego para adorar a Dios, cuando más se te puede prender una víbora en las manos. Pero no importa la cantidad de víboras, tú te las sacudes en el nombre de Jesús. Y te dice, ahí yo veo testimonio. La gente, después de mirar, de esperar y esperar, hermano, tú no te das cuenta que hay gente que te está mirando, que te está observando y tú no lo sabes. Tú no lo sabes, tú no sabes cuánta gente tú como cristiano has enviado al reino de los cielos con tu testimonio. Pero tampoco sabe a cuántos ha enviado al reino de las tinieblas. Y esa es la parte que a mí más me preocupa como pastor. Porque se nos olvida que cada vez que mire, el hombre es esclavo de lo que dice, amo de lo que calla. Y hay un proverbio hermoso que yo no me acuerdo ahora de memoria, pero que dice que el que se pasa por ahí, el hombre prudente refrena su lengua. Más el necio sigue por ahí bembeteando. Cuando te pique la víbora, porque yo no he venido para decirte que no te va a picar, te va a picar. El día malo va a llegar, la enfermedad va a llegar.
La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer cuando la víbora te pique? ¿Qué tú vas a hacer cuando llegue el día de la tristeza profunda y la depresión? ¿Qué tú vas a hacer cuando llegue el diagnóstico? ¿Qué tú vas a hacer cuando venga el evento familiar, que se te van los hijos de la casa, que se van al mundo, que se apartan de él? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a hacer como hizo Pablo? ¿Qué tú vas a hacer siendo pastor o pastora que te rechazan en tu iglesia y te quieren sacar del ministerio? Escúchame bien, hay una vida que me va a escuchar y te voy a decir una mujer, y esa mujer que dirige un ministerio la quieren sacar de su iglesia para poner otra persona. Y esa persona, yo te voy a decir algo, quédate calladita y espera para que tú veas que la gente va a mirar y va a mirar y va a mirar y va a caer en testimonio y la gloria de Dios se va a manifestar por quedarte tranquila y no hacer nada. Y yo vengo para decirte que tú, con tu testimonio, ¿qué tú estás haciendo? Pablo no hizo nada. Sin embargo, esa gente, es más, vamos a seguir para que tú veas lo que pasa después. Mira lo que te dice. Cambiaron de opinión. O sea que yo quiero que tú sepas que la gente se va a formar de opiniones. Esa gente al principio pensaban que Pablo era un asesino, porque lo dijeron ahí. Porque el hecho de que Pablo haya estado en una embarcación preso no quiere decir que era asesino. Sin embargo, la naturaleza de la gente, y yo quiero que tú sepas que los cristianos tenemos malísima reputación, por lo menos aquí en Puerto Rico. Yo quiero que tú sepas que tan pronto tú le dices a alguien, yo soy cristiano, ya la otra parte, porque a mí me lo han dicho, yo interactúo con gente que no son creyentes, ¿usted sabía eso? Yo le hablo a gente que no son creyentes, yo le predico a gente que no son creyentes, yo dialogo con gente que no son creyentes, y la gente que no son creyentes me cuentan y me han dicho, muchachos, yo no quiero saber del evangelio, si los evangélicos se sacan por los pellejos. Se muerden entre ellos, se pelan entre ellos, hablan entre ellos. ¿Ah? Y yo he venido para recordarte que tienes que tener mucho cuidado, porque la gente tan pronto te ve se forma una opinión. Tú sabes que la ciencia dice, y yo que trabajo en el campo laboral, la ciencia dice que basta los primeros 15 minutos de una conversación con una persona para que la persona se forme una opinión acerca de ti. Así que yo he venido para recordarte que cuando tú estés conociendo a alguien, ten mucho cuidado cómo tú te comportas, por lo menos en esos primeros 15 minutos. Porque la gente te va a estar mirando, te va a hacer así, te va a estar observando. Y en la medida en que vaya moviéndose la conversación, la persona se va sintiendo más cómoda, more acquainted en inglés. Se van a sentir más cómoda y más confiada de seguir hablando contigo. Y ten cuidado que al final de la conversación no lo embarres. No dañes el testimonio. Porque a nosotros nos encanta a los cristianos hablar con la boca, nos fascina. Es más, suelta la víbora en la lengua en el nombre de Jesús. Nos encanta hablarle a otros de Cristo, pero no nos encanta evidenciarle a otros de Cristo. Y yo quiero que tú sepas que esta gente impía cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un Dios. Yo no sé si tú te acuerdas que a Pablo y a Bernabé le pasó lo mismo en Hechos capítulo 14. Cuando estaban en Listra predicando, que levantaron a un paralítico. A Bernabé dijeron que era Zeo y a Pablo le dijeron que era Hermes. Ya eso le había pasado a Pablo. Un par de capítulos antes, en el libro de los Hechos. Pero yo he venido para recordarte de que la gente se va a formar una opinión de ti. Y ten cuidado qué tú haces. Y fíjate que la gente observaron detenidamente al apóstol Pablo después que la víbora lo mordió. El testimonio del cristiano en el momento más crítico de su vida, que tú y yo tenemos que cuidarlo, es cuando estamos pasando por problemas y dificultades. Porque cuando tú y yo estamos todos en las buenas, que todos estamos bien chéveres, que está ahí, que tengo chavito, que tengo trabajo, que tengo comida, que tengo alimento en mi casa, que mis hijos le están sirviendo al Señor, todo el mundo está, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y cuando empiezan los problemas, seguida me quedo en casa y al culto del domingo no llegué yo. El pastor se preguntaba, los hermanos averiguaban, y yo en casa viendo Netflix acostado. ¿Ah? Dígame usted. Entonces, no, perdone, cogí licencia de autor y le cambié la letra a la canción.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú viene el problema, cuando viene la situación, cuando viene el problema, ahí es que es. Ahí es que es. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado cómo tú y yo nos comportamos en medio de la prueba. Mucho cuidado, como tú y yo, todavía yo no concibo cómo hay gente que Dios le habla, y la persona sigue en lo mismo y lo mismo. Yo como pastor llegué a la conclusión que no importa cómo Dios use a uno en palabras de ciencia o profecía, si la gente no tiene una relación con Cristo, mano, van de nuevo para el mismo sitio. Dios le puede hablar y la gente llora, se caen al suelo. Ay, bendito, yo he tenido prédicas de lo que la gente se cae al suelo. Brincan, patalean, los zapatos hasta vuelan. Vuelan los zapatos, vuelan los moños, vuelan las sillas y las sillas también vuelan y para todos lados y rompe y ¡bum! Gloria a Dios, ese fue Dios que me habló. Entonces al medio pregunto, pastor, ¿y cómo va fulano? Entonces yo no lo he vuelto a ver. Alabaré. Vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde me quedé? Vamos para el versículo 7. Mírate esto, y ya estoy acabando, no se asuste, ya estoy terminando. Le dije que le quedan como 3 horas más. Cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. ¿Te acuerdas que te dije que la isla era la propiedad de los romanos? Estaba sometida al imperio y cada provincia, cada lugar tenía un gobernador o un principal, y aquí la escritura le llama que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él le respondía a los romanos, al imperio. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Por 3 días. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué día fue que resucitó Cristo? 3er día. Te la dejo ahí, ahorita bregamos con eso, si me acuerdo. Si no, estudiala. Por 3 días. Entonces, mira, me encanta el versículo 8. Este es mi versículo favorito. Este es mi verso favorito de toda esta prédica. Este es mi verso favorito. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y con disentería. ¡Qué casualidad! Mírate esto. ¡Qué casualidad! Y ahora es que vamos a entrar en por qué el diablo atacó tan fuerte a Pablo de camino a su propósito. Porque puede que Dios a ti te haya llamado a un ministerio y tú no hayas llegado a Roma todavía. Y tú estés de camino a Roma. Pero en el camino, ¿qué tú te crees? ¿Que Dios no te va a usar? ¿Ah? Y entonces me encanta como Lucas dice, dio la casualidad. ¡Qué casualidad! Que en la isla donde naufraga la embarcación que llevaba al apóstol Pablo de camino a plantar el evangelio en Roma, qué casualidad que en esa isla el padre del líder de esa isla tenía disentería. Disentería es como una gastroenteritis con esteroides. Es una enfermedad bacteriana que se transmite de ser humano o de animales, que lo que envuelve es diarrea, deshidratación y mucha fiebre. Y cuando Publio, el papá de Publio estaba en esa condición, dice la ciencia que posiblemente ya estaba en las últimas. ¿Ok? Pablo entró a verlo. Mira lo que te dice. Oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla vinieron y fueron sanados. Hermano, tú sabes por qué el diablo trató y la serpiente y la víbora trató de matar a Pablo. No solamente porque Pablo iba de camino a su propósito, sino para que los milagros de Dios a través de la mano del apóstol no se manifestaran y la palabra y el evangelio de Cristo no se predicara en esa isla. Esta es la razón de por qué el enemigo estaba tan ensañado con él. Y por eso trató de matarlo, para que Pablo no hiciera los milagros que provocó no solamente la sanidad del papá del principal de Publio, sino dice que todo, hermano, sanó toda la isla.
Y dice la escritura que Pablo estuvo ahí 3 meses. Usted sí, ese apóstol, en una isla de 120 millas cuadradas, sanó a todo el mundo. ¿Qué tú te crees que más cosas no ocurrieron allí? ¿Tú te crees que allí no se plantó posiblemente una iglesia? ¿Tú te crees que el mensaje de Cristo no se predicó allí? Cuando el diablo te trate de la víbora del diablo te venga a morder, piensa. Y te voy a decir lo mismo que te he dicho toda la vida. Satanás lo que hace es anunciar la bendición. Cuando las víboras se levantan para morderte, no te enfoques en la víbora, no te enfoques en el potencial veneno que ella te haya inyectado. Estate pendiente para que tú veas que más adelante viene algo más grande para tu vida. Y el diablo lo que está tratando es de liquidarte para que esa bendición que Dios te prometió de camino a su propósito no se materialice. Alguien puede decir amén aunque sea. Y si tú nunca habías estudiado este capítulo de esta óptica, yo te invito a que lo vuelvas a leer. Mira lo que te dice el versículo 10. Como resultado, nos colmaron de honores. Y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. La gente ve la gloria, pero no sabe la historia. La gente te puede ver ahora, pero no sabe lo que tú has pasado para llegar al lugar donde tú estás. La gente es experta en llegar a conclusiones a base de lo que observa. Dios es experto en hacer quedar mal a los que miran. Siempre y cuando tú estés caminando en el plan y en el propósito de Dios. Hay cristianos que quieren bendición, que quieren provisión, que le sigo, usted me está escuchando, como dice ahí, ¿en qué momento fue que llegaron las bendiciones? ¿En qué momento fue que llegaron las bendiciones? Usted me está entendiendo, ¿en qué momento fue que llegaron las provisiones económicas para el viaje? ¿En qué momento? Fue después de un naufragio, fue después de una cárcel, después de un naufragio, después de un intento de muerte por una víbora. Y habiendo pasado todo eso y manteniéndose Pablo parado en la palabra que Dios le dio de que era necesario que llevara el evangelio a Roma, hermano, ahí es que se manifiestan las bendiciones de Dios. ¿Tú quieres bendición? Te tienes que naufragar primero. ¿Tú quieres bendición? Te tienen que arrestar. ¿Tú quieres bendición? De vez en cuando te va a tener que picar una víborita que otra. Pero tú sabes una cosa, que de todas esas cosas nos libra la mano poderosa del Señor cuando tú y yo estamos claros que tú y yo vamos de camino a donde Él quiere que vayamos. Ponte pie, yo acá, ¿ves? Cuando tú y yo vamos de camino a donde Él quiere que tú y yo lleguemos, se va a levantar lo que se levante en tu vida y tú te sacudes de la víbora, y dice la escritura que llegó la provisión, la bendición y todo lo que ellos necesitaban para terminar la jornada del viaje. Así que en esta mañana yo quiero que oremos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a bendecir su nombre, porque Dios ha sido más que bueno con nosotros. Y hoy en día hay gente que tiene que sacudir la víbora. Hoy día hay gente que están, hermanos, amarrados, atados a la víbora más grande que es este mundo, que es la cuestión financiera, que son los trabajos, los negocios, la cosa material sigue siendo la cosa más importante de la gente hoy en día. Yo no entiendo por qué, porque tú naciste en nu y te vas en nu. ¿Alguien me puede decir a mí si alguno de nosotros nació con ropa? A mí me vieron en cuero cuando salí de la barriga de mi madre. Y en la época que yo nací, en el año 1900, usted no le importa, 1974, cualquier cosa, saqué la cuenta, espérate, me avanza a sacar la calculadora. Diantre, qué viejo está ese pastor. No importa esa víbora que me acabas de tirar, yo voy de camino a donde Dios quiere que yo vaya. Yo nací de aquella hermosa mujer que está allí. Cuando yo nací en aquella época, yo no sé si lo hacen ahora, lo primero que me soplaron fue una nalga. O sea, me dieron una acabando de llegar.
porque le metían una nalga al bebé para despertarlo. Y yo decía, oye, pero que no podemos ser más civilizados. Me tenían que dar un fuetazo. Y después yo entendí que eso era profético. Me dieron una nalga porque varias me dieron después. por lo bien que yo me portaba. Así que si usted de la época mía o una época anterior a esa, pues yo quiero que usted sepa que usted y yo nacimos todos desnudos. Y nos vamos de esta tierra. Mira, yo te voy a decir una cosa con mucho respeto. Muchas veces a las personas que mueren los visten de la cintura para arriba. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? Yo he tenido familiares que han partido con Cristo. Porque yo me he asegurado de que se vayan con el Señor, juntamente con la familia, que le hemos predicado todos como equipo. Yo he tenido familia que, un caso en particular de un varón, que lo único que nos pidió la funeraria fue, no, si tienes una camisa de manga larga, eso es suficiente. Y yo me quedé siempre con eso. Bueno, ¿y de la cintura para abajo qué? Pues si no es necesario porque la caja te tapa. Pues por consiguiente, hermano, llegamos en nu y a veces nos vamos medio en nu. Pues entonces, ¿por qué afanarte tanto por la cosa material en este mundo? ¿Por qué tanto? Mira, hermano, ¿por qué tú te tienes que apegar tanto a la cosa? Que esa cosa, cuando tú te vayas, espero que te vayas con Cristo, cuando tú te vayas, mira, hermano, eso va a ser otro que lo va a disfrutar y tú tanto apego a la porquería material y a la que, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Hermano, tú y yo no tenemos nada. Absolutamente nada. Lo único que nosotros tenemos es la promesa del Rey de Reyes y Señor de Señores, de que estaremos en una de las moradas que Él se fue a preparar y regresa pronto por mí. Yo no sé si tú te lo crees, pero regresa pronto por mí. Ya es tiempo que la iglesia se enfoque y se sacuda de las víboras que los muerden. Es tiempo de soltar todo eso ya y mantenernos enfocados, que vamos de camino a un propósito. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora. Por tu presencia, por tu bondad, por tu magnificencia. Señor, en esta hora, Padre, yo te presento a toda vida que ha estado al alcance de mi voz. Gracias porque tu palabra ha sido predicada como tú me la diste. Íntegramente, no le alteré ni le quité. Yo te pido en esta hora que toda persona que se sienta que ha sido atacado por una víbora, Señor, en esta hora que la eche al fuego, que se sacuda de las víboras, que reprendemos todo diagnóstico médico, reprendemos toda depresión, reprendemos todo problema con la familia, reprendemos todo problema con los hijos, Padre, que nunca pierdan el enfoque de a dónde tú lo has llamado, a dónde tú lo has enviado. Señor, que todos podamos entender que los ataques del enemigo lo que hacen es que abren puertas. Que los ataques del enemigo en mi vida lo que han venido es para abrirme la puerta y para adelantar la gloria tuya. Para que se manifiesten tus milagros, para que se manifiesten tus señales. Que cuando el diablo nos ataca, Señor, ayúdanos a entender, Espíritu Santo, que cuando el diablo nos ataca es para nosotros crecer y para multiplicarnos. Gracias, Padre, porque está hecho. En el nombre maravilloso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.